Desde un deportista que hace una parte del maratón en carro hasta un saltador de altura que resulta ser un hombre, descubre hoy los atletas que hicieron trampa en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de 1968 fueron significativos en muchos sentidos, especialmente gracias a los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos, que levantaron el puño en el podio de los 200 metros mostrando su apoyo al movimiento Black Power. Aunque esta sigue siendo la prueba más popular, los Juegos Olímpicos tuvieron muchas otras historias sorprendentes. De hecho, por primera vez en la historia, el Comité Olímpico Internacional decidió aplicar pruebas antidopaje durante cada evento. Después de haber realizado cientos de pruebas de orina, solo un atleta daría positivo. Se trataría del sueco Hans-Gunnar Liljengren, especialista en pentatlón moderno. Sin embargo, la razón por la que este atleta de alto nivel se encontró en una situación embarazosa es inusual, y por una buena razón. Mientras debía participar en el tiro con pistola, nuestro pentatleta se ofreció un pequeño placer para relajarse: 2 vasos de cerveza. Su actuación, bastante notable, fue por tanto en vano. Sí, Suecia terminó ciertamente en el tercer escalón del podio, gracias a Liljengren. El idilio fue visiblemente efímero, ya que el Comité Olímpico Internacional consideró que el alcohol es una sustancia dopante. Lo irónico es que la prueba fue solicitada por el presidente de su delegación. Por supuesto, el culpable aseguró que no conocía esta norma. A pesar de ello, su acción tendría graves consecuencias. Descalificado de la competición individual, sus 2 vasos de cerveza le costaron la medalla olímpica. Peor aún, Suecia también fue descalificada de la competición por equipos y no consiguió la medalla de bronce. Sin embargo, Hans-Gunnar Liljengren puede consolarse. Si es el primer atleta que da positivo en los Juegos Olímpicos, está lejos de ser el último. Correr una maratón puede ser muy largo para algunos atletas, y no es Spyridon Belokas quien dirá lo contrario. Utilizó un método poco ortodoxo para evitar tener que correr toda la distancia, que en 1896 era de solo 38 kilómetros. En aquel momento, el atleta de origen griego había adelantado al cuarto clasificado, el húngaro Gyula Kelengar, a pocos kilómetros de la meta, pero no de cualquier manera. Spyridon Belokas había decidido pedir prestado un carro, así que al final de la carrera, Spyridon Belokas terminó tercero. Por desgracia para él, las cosas no salieron como estaba previsto, porque Gyula Kelengar le vio sentado en la parte trasera de un carro después de que lo pasaran. Muchos otros testigos también confirmaron esta versión de los hechos. Como resultado, Spyridon Belokas fue descalificado por no haber cubierto toda la distancia, y Gyula Kelengar pudo hacerse con el tercer puesto. Y como la mala suerte nunca viene sola, Spyridon Belokas vivió desde entonces la desgracia de toda Grecia. Se cuenta incluso que el propio rey Jorge I intentó compensar a Gyula Kelengar regalándole un reloj de oro. Antes de competir en los Juegos Olímpicos de 1932 en Los Ángeles, el jinete sueco Bertil Sandström ya tenía un buen historial. De hecho, durante los Juegos Olímpicos de 1920 y 1924, ganó 2 veces la medalla de plata en domo individual con el caballo Sabel, pero las cosas se torcieron en la competición de 1932. Aunque tuvo una actuación notable para ganar la medalla de plata con el caballo Creta, el podio se vio finalmente alterado después de que las protestas americanas y francesas acusaran al jinete de haber animado a su caballo con sonidos. Esto está estrictamente prohibido por el reglamento. Los 3 miembros del jurado optaron entonces por degradarlo al último lugar. Esta decisión permitió al jinete francés Charles Marion hacerse con el segundo puesto y al estadounidense Hiram Tuttle subir al tercer escalón del podio. Sin embargo, Bertil Sandström no tenía intención de detenerse allí. En una audiencia posterior ante el jurado, explicó que el ruido que escuchó no era más que el crujido de su montura. ¿Fue realmente así? Quizá nunca lo sepamos. En cualquier caso, la decisión del jurado fue definitiva. No obstante, el sueco pudo participar en un concurso de doma por equipos y ganar la medalla de plata. Las trampas en los Juegos Olímpicos no son nuevas. En la historia de este evento deportivo ha sucedido varias veces que los hombres se han hecho pasar por mujeres. Para empezar, Dora Radhem, también llamada Heinrich. Este último había participado entonces en la prueba de salto en altura durante los Juegos Olímpicos de verano de 1936 en Berlín. El objetivo: maximizar sus posibilidades de ganar una medalla. Sin embargo, la estratagema fue estrictamente inútil, ya que Dora Radhem se conformó con el cuarto puesto, incapaz de cruzar un listón a 1,60
metros. Sin embargo, en el segundo campeonato de Europa de atletismo en 1938 ganó una medalla de oro de nuevo en la categoría femenina. Y eso no es todo. En aquella ocasión también estableció un nuevo récord mundial de salto de altura tras superar el listón de 1,70 metros. En aquel momento fue una auténtica hazaña, pero contra todo pronóstico, 3 días después su vello facial le traicionó y se vio sometido a una pericia médica que determinaría que Dora era un hombre. Según otras fuentes, sería más bien intersexual. En cualquier caso, se le retiraron los títulos y la Federación Alemana de Atletismo decidió excluirlo. Sin embargo, muchos se preguntan si las autoridades deportivas alemanas sabían que el atleta era un hombre, sobre todo porque las fotos de la época podían cuestionar fácilmente su sexo. Finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, Heinrich reveló toda la verdad. Explicó que había vivido durante 3 años como una mujer, camuflando sus genitales para no ser desenmascarado. Incluso acusó a la Asociación de Chicas Alemanas, la sección femenina de las Juventudes Hitlerianas, de haberlo obligado a esta impostura para la gloria del Reich. Sin embargo, no sabemos si estas palabras son ciertas, sobre todo porque fue en Alemania y por las autoridades alemanas que el hombre fue desenmascarado. Los ciclistas siempre han buscado formas de ganar. Uno de esos intentos de hacer trampa fue el del británico Philip Hindes. Durante las rondas clasificatorias del torneo olímpico de ciclismo en pista de Londres 2012, el propio Hindes admitió haber hecho trampa después de la final. En efecto, admitió con sinceridad o inocencia haber provocado voluntariamente su caída para poder reemprender la carrera, evocando un plan preparado con el resto del equipo. Dijo: lo habíamos discutido de antemano y dijimos que teníamos que caer si se producía. Lo hice a propósito para conseguir otra salida. Añadió que su rueda delantera resbaló, lo que le impidió hacer una salida óptima. Avergonzada, la Federación Británica de Ciclismo se defendió aludiendo a un error de traducción en las declaraciones de su corredor de origen alemán, en cuanto el principal interesado prefirió retractarse, probablemente por temor a las sanciones. En cualquier caso, la táctica dio resultado, ya que su trío se clasificó tras esta etapa y continuó la competición hasta ganar el oro, estableciendo incluso un nuevo récord mundial, 42 segundos en los 600 metros, y a pesar de la confesión de Philip Hindes, el récord se mantendría inalterado. Inspirado probablemente por Spyridon Velocas, el corredor de maratón Fred Lorz también hizo trampas de forma espectacular durante los Juegos Olímpicos de St. Louis en 1904. En efecto, el atleta se vio repentinamente frenado por un calambre en el kilómetro 15. Al no poder continuar la carrera, Fred Lorz encontró una solución muy sencilla a su problema: subirse en un coche. El coche lo dejó a 8 kilómetros de la meta. Con los calambres aliviados, Fred Lorz pudo terminar su carrera con tranquilidad y con un primer puesto garantizado. Por suerte, todo salió según lo previsto, al menos durante un tiempo. Tras disfrutar de los vítores del público, se descubrió su engaño. Cuando la hija del presidente Roosevelt, Alice Roosevelt, se disponía a entregarle el trofeo de ganador, Thomas Hicks, el supuesto subcampeón, aseguró al público que él era el verdadero ganador. Dijo: he ganado porque he salido en cabeza y no me han pasado. A continuación, Lorz se vio obligado a abandonar el estadio olímpico bajo los abucheos del público. También afirmó que nunca quiso una medalla y que solo quería hacer una broma. Obviamente nadie le creyó y fue expulsado de por vida por la Unión Atlética Amateur. Más tarde, la organización revocó su decisión tras una disculpa, y en 1905 Lorz ganó el maratón de Boston sin hacer trampas. En el podio de los tramposos, la puertorriqueña Madeline de Jesús bien podría estar en el primer lugar. En los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, esta deportista participó en la competición de atletismo como saltadora de longitud y velocista. Desgraciadamente, tras una lesión en el tendón durante el salto de longitud, Madeline no pudo participar en el relevo 4x400 que tuvo lugar 6 días después. Pero que no cunda el pánico, la atleta había encontrado una solución maravillosa. Pidió a su hermana gemela, Margaret, que la sustituyera durante esta prueba, sobre todo porque ella también era atleta. Originalmente presente en Los Ángeles como espectadora, Margaret finalmente desempeñó el papel de su hermana en la pista y funcionó. El equipo de Puerto Rico se había clasificado para la final. Las gemelas acababan de engañar al mundo durante algo menos de un día. ¿Cómo? Bueno, un reportero fue capaz de distinguir a las dos hermanas por un lunar en su mejilla. Cuando el jefe del equipo olímpico de Puerto Rico se enteró de
la noticia, retiró inmediatamente a su equipo de la final. Como resultado, Madeleine y Margaret fueron expulsadas de todas las competiciones futuras por el Comité Olímpico de Puerto Rico. Otros 3 miembros del equipo, también cómplices, fueron suspendidos de la competición durante un año. En cuanto a su entrenador, Francisco Colón Allers, que ocultó el engaño, fue expulsado de por vida de las competiciones internacionales, unas sanciones muy duras por no decir otra cosa. En los Juegos Olímpicos de Sydney de 2000, la velocista estadounidense Marion Jones ganó 3 medallas de oro y 2 de bronce, una hazaña notable pero que luego dio paso a muchas sospechas. En efecto, la atleta fue rápidamente acusada de haber recurrido al dopaje. Tras muchos años de mentir a la justicia, decidió confesar en 2007 que había tomado THG, un anabolizante sintético, desde 1999, una confesión que le costó sus medallas olímpicas, así como sus 2 títulos conseguidos en los campeonatos del mundo de atletismo de 2001. Peor aún, durante el juicio se declaró culpable y fue condenada en enero de 2008 a 6 meses de prisión por haber mentido en la investigación por dopaje de la que fue objeto. Finalmente, tras cumplir su condena, la deportista optó por no dejar de hacer deporte y prefirió dedicarse al baloncesto. Ahora te toca a ti contarnos en los comentarios cuál de estas maniobras de los deportistas para hacer trampas en los Juegos Olímpicos te ha sorprendido más. Y como siempre, si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos.